Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. ¿Por qué habrás de destruirte? Hagamos un breve ahí tenemos un breve repaso de lo que fue el domingo para que los que no estuvieron el domingo se puedan actualizar, digamos, puedan tomar el hilo de la enseñanza. Abrimos en Mateo 23:23, donde el Señor le dice a los escribas y fariseos que diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? La justicia, la misericordia. Miremos el texto. Entonces, hermanos, de ahí tomé el tema para hablarles de lo que es mantener el equilibrio, que lo podíamos también haber llamado el equilibrio del cristiano. Y mucho allá, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos firmes mirando hacia al frente. Entonces ahí está, a un lado de la balanza podíamos colocar la menta, el eneldo y el comino, y al otro lado la justicia, la misericordia y la fe. Ambas cosas son necesarias, pero hay que guardar el equilibrio. Porque usted no puede vivir solamente diezmando y dejando la justicia y la misericordia. Diezmando no se salva. Pero tampoco se puede ir al extremo, yo soy justo, misericordioso y todo esto, pero no diezmo. Pues no es tan justo, porque el justo diezma. Entonces hay que guardar el equilibrio de las cosas. Y hoy tomé este versículo porque me llama la atención. No sea demasiado justo, ni sea sabio en exceso, porque habrás de destruirte. ¿Por qué habrás de destruirte? Entonces ahí me habla también del equilibrio. Demasiado justo sería ir a un extremo, pero tampoco no ser justo sería irme al otro extremo. Hay que guardar el equilibrio. Entonces, rápidamente miremos, volvamos otra vez, hermano. Miremos lo del domingo pasado y empezamos presentándoles este giroscopio. Como les dije el domingo, hermanos, me llama la atención esto porque ahí me enseña lo que es el equilibrio de las cosas. Para que este giroscopio gire sobre un eje, se debe tener en cuenta lo siguiente. Dice que el giroscopio está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor del eje de dicha simetría. Y entonces ahí en eso debe haber un equilibrio de velocidad, de peso y de todo lo que se necesita para que éste esté girando sobre su eje. Entonces decíamos que el giroscopio es una buena ilustración del equilibrio que el Espíritu de Dios produce en una persona bien centrada, alguien que puede ser útil en el servicio a Dios y a los hermanos. También hablamos del equilibrio entre lo material y lo espiritual.
no podemos vivir solo de lo material. Claro que aquí en la tierra sí. Pero nosotros como cristianos vivimos de lo espiritual. Pero hay que guardar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces hay un texto ahí de Marta y María. Marta ocupada en los asuntos materiales y María en los asuntos espirituales. Y la una, la en los asuntos de casa se queja por su hermana que no le ayuda. Y entonces el Señor le dice: Marta, estás ocupada en muchos quehaceres en la parte material, y eso es bueno, que tenga la casa limpia, aseada, la ropa limpia, el vestido organizado para el esposo. Todo eso está bien, pero es que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces yo creo que debe haber equilibrio entre lo uno y lo otro. Amén. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, tomando pues el versículo, entonces lo ilustré de la siguiente manera. A un lado tenemos la menta, el eneldo, el comino, es decir, el diezmo, porque ahí habla es que diezmáis. Y al otro lado la justicia, la misericordia y la fe. Ambas cosas son necesarias ¿para qué? Para mantener el equilibrio. Porque si yo le quito de este lado la menta o el diezmo, me voy al otro lado. Y si le quito del otro lado la justicia y la misericordia, entonces me voy al otro lado. Es decir, ambas cosas son necesarias para mantener el equilibrio. Amén. Hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y bueno, entonces ahí hablamos de lo que significa la palabra hipócrita. La palabra hipócrita viene de actor o actor de teatro, una palabra griega. Y en español se utiliza para referirse a una persona que finge tener cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente tiene o experimenta. Es decir, aparentar algo que no es, que no vive. Ese es un hipócrita. Y entonces ahí estuvimos explicando lo de los hipócritas, escribas, fariseos. ¿Qué es un escriba? ¿Qué es un fariseo? El escriba más que todo se ocupaba de escribir, de copiar textos. El fariseo en enseñar. El fariseo se sentaba en la cátedra de Moisés a enseñarle al pueblo la ley de Moisés. Y estuvimos hablando también, según Mateo 23, 1, 4, a lo que les dije, la cátedra de Moisés, ¿en qué consistía? Era una piedra donde se sentaba el maestro a enseñar. Hablamos de las cargas pesadas, porque a veces sí somos buenos para ponerle cargas a otros, pero nosotros no queremos llevarlas. Entonces, todo eso venimos hablando de lo que es el equilibrio de la vida cristiana. Entonces, yo sí puedo pedirle al hermano que ore por mí, claro que sí, pero yo debo orar. Amén. Y hablamos de este señor que nos ilustra acerca, William Barclay. De las clases de fariseos, él habla de las clases de fariseos que hay. Y entonces habla del fariseo
del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos los vieran. O sea que algunos hacen obras para que los vean, que son justos, que hacen obras sociales, bueno, se muestran, digamos. Ese era el fariseo hombro. El fariseo espera para ver, que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, para siempre, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas, después, no ahora. Después, hermano, después le ayudo, hermano, después aquello, hermano, después. El fariseo ciego, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público, o por lo tanto constantemente chocaba con cosas y ¿qué dice ahí? Tropezaba causándose heridas. Está el fariseo mortero. Bueno, no voy a leer tanto. El fariseo contador, el fariseo temeroso y el fariseo temeroso de Dios. Ese era el fariseo que Dios aprobaba, el temeroso a Dios. Los demás fallaban y entonces los demás eran hipócritas, aparentaban algo que realmente no eran. O sea, ahí llegamos a mantener el equilibrio tanto en la vida espiritual como en la personal. Es crucial para una vida plena y satisfactoria según la Biblia. Una balanza, y dice Job: pésame Dios en balanzas de justicia y conoce mi integridad. Que nos pese Dios a ver si se inclina la balanza o se mantiene equilibrada. Eso lo sabe Dios. ¿Y usted? Porque uno sí sabe realmente cómo está con Dios. Amén. Bueno, entonces hablamos del peso falso. Los extremos traen división. Ahí empezamos hoy. Listo, hermano. Bueno, entonces ya nos pusimos al día. Entonces, esa no la habíamos estudiado. Listo. Bueno, entonces mantener el equilibrio tanto en la vida espiritual como en la personal. No nos vayamos a los extremos. Nosotros conocimos gente, claro que hoy no, porque hemos avanzado y el conocimiento hemos ido madurando, pero sí conocimos cristianos extremistas. Hombre, cristianos que no podían darle la patada a un balón porque estaban condenados, pero sí peleaban con la esposa en la casa. Se creían muy espirituales, pero en la vida personal, la vida familiar, fallaban. O sea, se iba la balanza, no había el equilibrio. Ahora, ver televisión, ver las noticias, será el cajón del diablo. Entonces, los extremos son malos. Guardemos el equilibrio. Y entonces por eso coloqué ese versículo: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a Dios. Y la pesa cabal es la que está equilibrada, horizontalmente está bien. Porque cuando hay una pesa falsa es porque está inclinada un poquito.
Los extremos traen división. Entonces vamos a mirar aquí. La Biblia hay hoy son muchas las cosas que están fuera de equilibrio. Son muchas las cosas que están fuera de equilibrio. En lo que respecta a la verdad de las enseñanzas bíblicas, es decir, la parte doctrinal, es mucha la gente que solo toma porciones de la palabra de Dios y elabora con ellas doctrinas sin tomar en cuenta otras partes que aportan equilibrio a aquellas que está propagando o predicando. Hermanos, todo texto de la Biblia tiene su contexto. No arme usted una doctrina o enseñanza de un solo versículo, porque puede inclinar la balanza a otro lado. Entonces, todo texto tiene su contexto. Decía el hermano Eliseo Duarte, porque un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, seamos equilibrados. Usted lee la Biblia y búsquele el contexto a todo eso. Yo les he enseñado lo que es escudriñar las escrituras. En la homilética les enseñé también eso. Por ejemplo, llega una persona y lee en el Salmo que dice el necio, no hay Dios. Y se queda ahí. Hermano, la Biblia dice que no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Y le muestra el texto y ahí dice no hay Dios. Pero usted no se puede quedar ahí aislado. ¿Cierto? Hay que seguir estudiando y buscando el contexto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el necio el que está diciendo eso. Pero nosotros creemos que hay un Dios, un Salvador, un Señor, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, hay que guardar el equilibrio. Amén. Y no elaborar doctrinas o enseñanzas que estén aisladas. Vamos a mirar en Deuteronomio 5:32, ahí tengo una parte del texto. Dice, no os apartéis a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que nos mantengamos siempre en el centro, firmes, mirando ese camino recto que el Señor trazó, para que no nos salgamos. Les decía ayer en el ayuno a los que vinieron, que estaba hablando de la importancia de la palabra de Dios, y estaba pensando estudiarlo más y traerlo en una escuela dominical. Que la palabra de Dios es una lámpara, una antorcha, es una linterna. Es una linterna que alumbra el camino. Y al alumbrar el camino, usted no se sale. No se va ni a la derecha ni a la izquierda porque usted mira el camino recto.
Pero si usted va a oscuras, se sale del camino. Se cae, tropieza, pero con la linterna ni se sale del camino ni va a tropezar porque mira el peligro. El avisado ve el peligro y se esconde o se aparta. Entonces, hay que mantener el equilibrio de las cosas. Amén. Significa seguir el camino derecho, recto, de justicia y de verdad. Amén. Ahí hay un camino recto que nos lleva al cielo. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino es así, recto, derechito. Amén. Los extremos no son aconsejables. Guardar el equilibrio significa mantener un estado de balance y estabilidad. Balance y estabilidad. Miren ustedes esto aquí. Balance para que haya una estabilidad. Amén. Ya sea física, emocional o en la vida en general. ¿Por qué muchas personas terminan en el suicidio? Porque ellos no tienen un balance emocional. No hay equilibrio emocionalmente. Entonces se van a los extremos y terminan arruinados o quitándose la vida. Entonces hay que mantener ese balance, esa estabilidad en todo, hermano, en todo. Los extremos no son aconsejables. Mire usted esta imagen. Para que haya equilibrio, debe haber un balance en esas personas, pesos iguales, ¿cierto? Hay veces que nos inclinamos más a lo material y no quiere decir que lo material sea malo, porque estamos con los pies en la tierra, vivimos aquí, hay que comer, hay que vestir, hay que trabajar, hay que tener un techo. Bueno, no es que sea malo, sino que los extremos, porque si usted se dedica más a lo material y descuida lo espiritual, eso es lo malo. Se va a la balanza a lo material. Entonces, así como hay tiempo para el trabajo, para las cosas nuestras, también habrá tiempo para la oración, tiempo para el ayuno, tiempo para la vigilia, tiempo para el culto, tiempo para leer la Biblia, tiempo para la vida devocional. O sea, hay que guardar el equilibrio. Hay que mantenerlo. Amén. Aplicación a la vida diaria. Vamos a mirar aquí algunos punticos. El equilibrio entre trabajo y descanso. ¿Cómo podemos balancear nuestras obligaciones con la necesidad de cuidar nuestra salud y bienestar? Toda persona necesita descanso. Y aún la Biblia lo dice, ¿cierto? ¿Cómo es el texto que dice que vayáis de madrugada a trabajar y el sueño y que vayáis tarde a reposar, a descansar?
Entonces, por eso Dios hizo el día y la noche. El día para que trabajen y la noche para que descansen. Amén. Y eso lo sabemos todo y lo sabe las empresas, por eso hay, ¿cómo se llama? Los que trabajan, hay descanso, vacaciones y se les pagan primas y todo lo de ley para que los trabajadores tengan tiempo de descanso, tiempo de recreación, porque el cuerpo necesita el descanso. Entonces usted no puede dedicarle todo el tiempo al trabajo y no descansar porque se enferma, hermanos. Parte de la salud es el descanso. Lo que dicen los expertos es que una persona debe dormir 8 horas para que descanse bien. Si usted no duerme siquiera las 8 horas, sino que duerme 5 o 4 horas, usted se va a enfermar. Amén. Entonces guardemos o mantengamos el equilibrio de la vida, trabajo y descanso. El equilibrio entre lo material y lo espiritual. ¿Cómo podemos asegurar que el crecimiento espiritual no se olvida en medio de nuestras preocupaciones financieras y materiales? ¿Cómo podemos asegurar esto? De que la vida espiritual no se, ¿qué digo un término ahí? No se compadece, será, o qué digo, de la parte material. Lo espiritual sabe que estamos en un cuerpo de carne y que hay que atender la parte material, que es lo que leíamos de Marta y María, lo uno y lo otro. Entonces usted no puede ser tan espiritual que olvide las obligaciones que tiene con su familia. Porque también en tiempos pasados conocíamos hermanos, discúlpeme la palabra, pero hay a veces hay que decirlas así abiertamente, ¿cierto? Que eran flojos para el trabajo. Y entonces se lo pasaban era ayunando y orando. Muy espirituales. Pero en la casa la esposa no tenía nada que comer, los niños lloraban. Entonces, hermano, lo espiritual no olvida lo material. Usted, entre más espiritual sea, equilibra lo material también. Ahora, tampoco puede irse solo a lo material, como ya les dije, y descuidar lo espiritual. Es decir, mantengamos el equilibrio. Amén. Entonces lo espiritual no olvida lo material, las preocupaciones financieras y materiales. El equilibrio entre nuestras responsabilidades con Dios y con los demás. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una responsabilidad con Dios. Mis ofrendas, mis diezmos, mis votos. Responsabilidad con Dios, el culto, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos. Ya que si hay algunos que tienen por costumbre no congregarse. Y entonces vienen por allá cada 15, cada 20 días. Y a veces nos pasa como que nos pasa lo de la religión católica, ¿cierto? La gente va solo para la Semana Santa o cuando se casan o cuando bautizan al niño, es que van, de resto no van.
Bueno, algunos, ¿no? No vamos a decir que todos, porque uno sí mira que hay muchos religiosos. Pero a veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Venimos en un culto especial, si hay una fiesta, si hay un programa, nos aparecemos, pero luego, entonces la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca, exhortémonos, animémonos. Amén. Entonces hay responsabilidades que atender para con Dios. Lo mismo con los demás, es decir, con el prójimo. Seamos equilibrados en eso. Amén. Porque si usted ve al hermano que está pasando necesidad, y teniendo usted cómo ayudarlo, no lo ayuda. ¿Qué dice? Hay un versículo por ahí en Juan que dice, si ve a tu hermano pasando necesidad y le dice, ve en paz, el Señor lo bendiga. Pero no le da, hombre, qué bueno para que lo miremos. Ayúdenme por ahí ustedes con ese celular que ahora se encuentra ligero el versículo. Eso está en Primera de Juan. Vamos a ver si le gano me ganaron. Primera de Juan, ahí está. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y creo que el 18 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, debe haber un equilibrio entre las obligaciones que tenemos con Dios, al igual que con los demás o con el prójimo o con el hermano. Amén. Mantener el equilibrio en la vida personal quiere decir moderación en todas las áreas. Moderación. Evitar el exceso o la escasez en cualquier área de la vida. Exceso o escasez. Debemos buscar un balance saludable entre trabajo, descanso, familia, relaciones sociales y actividades recreativas. Balance en todo eso. Amén. Los excesos me llevan al otro lado de la balanza. Y hermanos, ustedes tienen que saber, como dicen por ahí, no podemos echar la puerta por la ventana. Usted tampoco puede irse a los excesos. No, es que yo tengo ya que vivir y voy a gastarlo y voy a hacer esto y lo otro. No. Mantenga el equilibrio, porque las bendiciones que Dios le da es para el mañana. Usted llega a viejo cuando no puede trabajar. León viejo no puede cazar. Y entonces usted ahorra ahora para cuando llegue la vejez tenga de qué vivir, entre tanto que el Señor lo llama a su presencia. Porque es triste ver ancianitos por ahí pidiendo una moneda. Entonces, hermanos, eso es lo que se llama ser moderados. Amén. En la vida personal. Entonces hay ese balance saludable entre trabajo, descanso, familia, relaciones sociales, actividades recreativas, bueno, todo eso.
Priorizar la familia y las relaciones. La Biblia nos enseña a amar a nuestra familia, a cuidar de nuestros seres queridos, a cultivar relaciones saludables con los demás. La importancia de la oración y la búsqueda de la sabiduría de Dios para encontrar el equilibrio y la guía en nuestras decisiones. Antes de tomar una decisión, usted tiene que haber orado. Tiene que haberle pedido la dirección a Dios. Tiene que haberle pedido sabiduría de Dios. Amén. Ese es el equilibrio entre las decisiones, porque hermano, mire, hay hermanos que llegan y le piden oración. Creo que a usted les ha pasado. Hermano, ore por mí, es que tengo una dificultad. ¿Qué pasó, hermano? Es decir, cuando el hermano ya tomó la decisión, es decir, la decisión de vender la casa, el carro o la moto, o ¿cómo llama lo que compró ahora? Toma la decisión de venderla y la vende y le fue mal porque de pronto fue a la mitad y no le pagaron. Y entonces ahora está pidiendo oración. ¿Por qué no oró antes de hacer el negocio? ¿Por qué no le pidió la dirección a Dios? ¿Por qué no se dejó guiar por Dios? Eso es lo que está diciendo, el equilibrio. Porque si usted después de que ya hizo el negocio y le pasa todo esto, pide oración, bueno, Dios es bueno, nosotros lo sabemos, pero realmente está inclinada la balanza a un lado. Ahora espera la voluntad de Dios contra la voluntad suya que ya la hizo. Amén. Entonces, y hermanos jóvenes, solteros, mucho más antes de tomar la decisión de casarse, oren a Dios, oren a Dios. No les he dicho a ustedes públicamente, se lo digo a los que estoy adoctrinando para el bautismo. Pero yo me bauticé a la edad de 15 años, era un adolescente de 15 años. Y desde ahí empecé a orar por mi esposa. Y no fue porque me fuera a casar de 16, 17 o 18 años, no. Porque el pensado mío era casarme entre los 25 y los 30. Consideraba una edad cabal. Y empecé a orar y me casé de 31 años. ¿Cuánto duré orando por mi esposa? 16 años para tomar esa decisión. Y todavía sigo orando, mi amor, sigo orando. Que Dios le dé fuerza, le dé salud, bendiga su vida espiritual, su vida. Entonces, hermanos, oren antes de tomar decisiones importantes de la vida. Antes de irse, antes de trasladarse a otro lugar, oren. Para que no les vaya mal allá. Y si Dios no quiere, pues entonces Dios les mostrará. Pero hay que ser equilibrados. Buscar el equilibrio en el trabajo. El trabajo es una parte importante de la vida. Pues la Biblia dice que el que no trabaja, nos toca trabajar. Pero no debe convertirse en un extremo. La Biblia nos anima a trabajar diligentemente, pero también a cuidar de nuestro tiempo, energía y salud. Así que, hermana, tenga consideración con su esposo porque hoy amaneció con fiebre, le duele la cabeza, pero no importa, váyase a trabajar, porque tiene que producir. No,
Cuide la salud de su esposo. Amén. Practicar el descanso y la reflexión. El descanso es tan importante como el trabajo. Hermano, en el descanso hay reflexión, hay meditación, hay sabiduría. ¿Lo creen o no? Amén. La invitación a la reflexión: debemos examinar nuestras vidas y determinar si estamos priorizando correctamente. ¿Qué es lo más prioritario? Y mire su vida personal o física, mire su familia, mire la iglesia, mire su vida espiritual, su relación con Dios. Mire todo eso y reflexiona. ¿Qué está priorizando más? Que puede desequilibrar. Amén. A mí me gustan los hermanos que me ayudan, por eso estaba extrañando el hermano. Me ayudan con palabras. Entonces, mis hermanos, miremos eso, equilibremos todo esto. Claro que uno sabe que primero es Dios. Primero es Dios. Y segundo, la familia. Amén. Entonces miremos ahora, ya con esto vamos a concluir. Conclusión. La promesa de Dios. Él está presente para ayudarnos a vivir una vida equilibrada y plena. Vamos a mirar los versículos. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate, es decir, confía. ¿No era ese? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, ahí hay que guardar el equilibrio, porque si se apoya en su prudencia, se va a ese lado y descuida lo que dice ahí, confiar en Dios. Porque es que algunos creen que todo lo hacen y lo pueden es porque ellos son muy hábiles, muy inteligentes, sagaces, ¿cierto? Y es que yo trabajo y yo puedo y yo negocio y a mí me va bien. No, Señor, equilibre las cosas. Es que hay un Dios que está al otro lado diciendo, yo soy el que te ayudo, el que te sustento. Amén, así que no tengas temor, yo soy tu Dios. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, el Señor, enderezará tus veredas. Para que mires al frente y camines rectamente. La Biblia nos enseña que el equilibrio es esencial para una vida plena y satisfactoria. Filipenses 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el equilibrio de una vida plena y satisfactoria en la presencia de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Miren ustedes esta imagen. Trabajo y qué? Y vida. Llamémoslo material y espiritual. Pero para que eso se mantenga así, tiene que haber equilibrio. Amén. Debemos entonces buscar la moderación. Y sí es bueno que atiendan a esa palabra, moderación. En todas las áreas de nuestra vida, priorizar nuestra relación con Dios, porque eso sí es primero. Nuestra familia y nuestro crecimiento espiritual. Así que, hermanos, ahí queda esta enseñanza para que ustedes la mastiquen. Porque es que nosotros debemos ser como en el Antiguo Testamento se hablaban de las vacas o los becerros y eran utilizados para el sacrificio y la comunión con Dios o la relación con Dios o la aceptación a Dios o para la expiación del pecador. ¿Y por qué escogió Dios estos animales? Porque eran animales rumiantes. Ellos comen y almacenan y después se van a descansar. Se echan y devuelven y empiezan a rumiar. Y luego sí, va el alimento. Nosotros debemos ser así. Ustedes aquí reciben, pero se van para la casa y empiezan a devolver y a masticar. El pastor enseñó, el pastor dijo, el pastor aquello, y empiecen a rumiar para que luego vaya a su organismo espiritual y beneficie o le dé crecimiento a la vida espiritual, la vida cristiana.